Glorias. Amén, amén, amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén. ¿Estamos bien? Gloria al Señor. ¿Nadie se mojó hoy? Pues hoy no llovió. Así que si alguien se mojó, me avisa. Tanta lluvia que anunciaron, tanta agua y cosas así. Se quedó todo por allá. Se quedó. No pasó de Cagua. Esa gente en Cagua se quiere quedar con toda el agua. No quieren dejar pasar nada para acá. Pero allá ellos. Que se mojen ellos. Gloria a Dios. Una bendición verle. A Ariana por acá, Dios la bendiga. Oramos por ella, oramos por su papá, el pastor Ariel. Una bendición conocerlo a ellos desde que nació. ¿Hace cuánto? ¿50 años ya? No. Yo que el pastor. De que uno anda con el pastor y se le pega esas manías. Gloria al Señor. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Voy a buscar por aquí. Aquí está. Acompáñame en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Siempre queremos irle dando las gracias, mis hermanos, por sus oraciones, por las oraciones por nuestra salud. Gracias, Señor, vamos bien. Gracias por sus oraciones por los ministerios. Le estamos ayudando allí en la iglesia en Moca, que está sin pastor. Estamos ayudando allí en Añasco, que el pastor está en Estados Unidos hasta el año que viene. Así que gracias, Señor, por la oportunidad que nos da y naturalmente pues, el trabajo que hacemos aquí también. Gracias a ustedes por sus oraciones. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, en estos días la hermana María me regaló un libro que se titula 12 hombres comunes. Y yo le pedí permiso a mi jefe en el trabajo para leerlo en el trabajo. ¿Ya? Oye, nadie se ríe de tan buen chiste, nadie se ríe. Tan buen chiste. ¿Ya? Pero, no, yo no tengo jefe, mi jefe es el Señor. Ahí ya casi lo tengo terminado. Y uno de los personajes en que habla en ese libro es del que vamos a meditar en esta tarde. Yo leyendo el libro, Señor, yo nunca he predicado de ese hombre. Nunca he predicado de ese personaje en la Biblia. Y está en la Biblia. Está allí. Tú permitiste que estuviera ahí con algún propósito. ¿Ya? Y la Biblia dice que todo lo que está en la Biblia es para nuestra enseñanza. O sea, algo podemos aprender de él, sí. Y allí en Juan capítulo 13, vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice allí, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Oremos. Eterno y glorioso Padre, te alabamos, te damos la honra y la gloria, Señor, por esta oportunidad en que podemos meditar y escudriñar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos bendices, tú nos cuidas, tú nos prosperas. Habla en nuestra mente, en nuestro corazón, edifícanos, Padre Santo, y que podamos aprender de este hombre, de este personaje que está en la Escritura. Gracias, Señor, por tu enseñanza. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. El tema que le he puesto al mensaje en el día de hoy es el apóstol despreciable. Así que saben de quién vamos a hablar entonces. Y le digo, soy sincero, en los 45 años que llevo de convertido al Señor y los tantos años que llevo enseñando y predicando la palabra del Señor, es la primera vez que predico de Judas Iscariote. La primera vez. Ni en la escuela dominical he enseñado de Judas Iscariote.
Y en el tiempo que llevo de cristiano, si he escuchado una o dos predicaciones de Judas Iscariote, han sido muchas, ¿verdad? Pero está en la Biblia. Y pero ¿de qué nos sirve? ¿Qué podemos aprender de este individuo? ¿Ya? Bueno, la Biblia del apóstol Pablo nos dice allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, examinarlo todo y retener lo bueno. Vamos a ver, amén. ¿Ya? El más notorio y universalmente despreciable de todos los discípulos que tuvo Jesucristo delante de él, se llamaba Judas Iscariote. Le decían como el traidor. Imagínate, en toda la lista, en los evangelios, en toda la lista que hay de los apóstoles, en los 4 evangelios, en toda la lista que hay que se menciona en los evangelios de los apóstoles, siempre aparece su nombre como último. Nunca está como primero, ni como en el medio, siempre está como último. ¿Ya? Es un ejemplo patente de las profundidades a las que el corazón humano es capaz de caer. Dice allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Okay? Mire que no caiga. Pasó 3 años con Jesús, pero durante todo ese tiempo su corazón solo se endureció y cada vez se llenaba más de odio en contra de Jesús. Él perdura como una advertencia sobre el potencial que tiene el mal cuando hay descuido espiritual, oportunidades malgastadas, injuria y dureza en el corazón. Podemos aprender muchas cosas de este individuo, no crea. Su vida nos recuerda 2 cosas importantes. Aquí vamos a ver qué cosas podemos ir aprendiendo desde ya. Primero, que es posible, a través de la vida de Judas Iscariote, usted y yo podemos y necesitamos aprender esto. Que sí es posible estar cerca del Señor, asociarse estrechamente de Él, estar cerquita de Él, asociarse estrechamente de Él, superficialmente hablando, y aún así estar endurecido por el pecado. Y número 2, nos recuerda también que no importa, y este es un punto glorioso, no importa cuán pecadora sea una persona, no importa qué traición puede intentar cometer contra Dios, el propósito o los propósitos de Dios nunca serán frustrados. Por más que el diablo intente, por más que el mal haya, por más pecadora que sea la persona, por más grande que sea la traición, por más daño que crea que le hace a la obra, nunca logrará detener la obra del Señor. Si pudiéramos terminar ahí, lo dejaríamos ahí. Entonces bastaría. Por ejemplo, hay un ejemplo en Génesis capítulo 50, versículo 20, en el caso de José. La Biblia allí en Génesis enseña que José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas, y los ismaelitas lo vendieron allá en Egipto, y Dios permitió que José pues llegara a ser hasta el segundo al mando en todo Egipto, ¿verdad? Por el hambre y toda la situación que hubo. Y después de todo, allí en el capítulo 50, cuando ya José se había reconciliado con su familia, José le está diciendo a sus hermanos esto: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. En las iglesias, en las obras, pueden haber personas que se conviertan y sean instrumentos de Satanás para tratar de hacer un daño, tratar de destruir la iglesia, tratar de debilitar la iglesia. Pero debemos nosotros entender que cuando la obra es del Señor, nada ni nadie podrá detenerla. Nada ni nadie podrá apagarla. Siempre se va a cumplir el propósito de Dios.
El nombre de Judas Iscariote es algo bien interesante. Porque, por ejemplo, el nombre de él es Judas. Ahora, ¿qué quiere decir Judas en español? Judas en español quiere decir Jehová guía. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo va a ser eso posible? Mire, eso me acuerda, ¿se acuerdan de esa canción que van a cantar ahora mucho en Navidades otra vez? Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno. Pues yo me imagino que la mamá y los padres de Judas hicieron lo mismo. Ponle por nombre Judas, a ver si sale bueno. ¿Ya? Porque Judas quiere decir que Jehová guía. Pero en el caso de este individuo, en ningún momento, lamentablemente, en toda la vida de este hombre, Dios lo guió. Nunca vio la guía del Señor. Su apellido Iscariote son dos palabras. Is, que viene del hebreo ish, que quiere decir hombre, y Cariote, que viene de una ciudad cerca al sur de Judea, que era Keriot Esrom. Recuerden, en aquel entonces las personas usaban un nombre y el apellido prácticamente era el nombre de la ciudad de donde venía. Por ejemplo, Saulo, el nombre era ¿qué? ¿Saulo qué? De Tarso. Era conocido por Saulo de Tarso. Pues Judas es Judas de Keriot. O sea, por eso es que se llama Judas Iscariote. Y como leímos allí en Juan capítulo 13, el nombre de su papá era Simón. De su mamá no se dice nada, de sus hermanos si tenía no se dice nada. Eso es poca la historia en cuanto a la familia de él. Era el único de los apóstoles que no era de Galilea. Los otros 11 apóstoles sí eran de la región de Galilea, pero él no es de Galilea, él es de Judea, ¿verdad? Lejos de donde estaban los demás apóstoles, ¿verdad? En cuanto a su llamado, no aparece evidencia bíblica de su llamado. O sea, por ejemplo, como en el caso de Andrés y Pedro, ¿verdad? Sabemos que Andrés era seguidor de Juan, ¿verdad? Y Juan dice, mira, allí el Cordero, o sea, Juan le da a conocer a Jesús y Andrés, pues sigue a Jesús. Y la Biblia dice que Andrés, el primero que le testificó fue a ¿quién? A su hermano Pedro, y trajo a Pedro a Jesús, y los dos siguieron a Jesús. O sea, ese tipo de relato, ese tipo de testimonio, en el caso de Judas Iscariote, no se menciona. Por ejemplo, cuando está Pedro y los discípulos pescando, aparece Jesús y le dice, seguidme, yo haré pescadores de hombres. O sea, testimonios como ese en la vida de Judas Iscariote, en la Biblia no se menciona. No se dice si alguien lo invitó a que viniera, a que se uniera al grupo. No se dice si en algún momento Jesús habló con él y lo invitó, como hizo con Mateo, como hizo con los demás apóstoles. No lo hay. No hay ninguna evidencia en cuanto a que haya recibido alguna invitación de alguno de los discípulos del Señor o del mismo Señor Jesucristo personalmente hablando. Había dado, mire, no había evidencia de que alguien lo invitara, pero él había dado su vida por seguir a Jesús. Fueron 3 años que él estuvo ahí. Y al igual que los demás apóstoles, como Pedro les dijo en una ocasión a Jesucristo, nosotros le hemos dejado todo por seguirte a ti. Y eso se lo dijo Pedro al Señor. Y cuando él dice nosotros, o sea, también está incluyendo a Judas, porque Judas estaba en el grupo, y Judas andaba con Jesús, y Judas andaba con los apóstoles, pero estaba físicamente allí, pero su corazón no estaba ahí. Él siguió físicamente al Señor, pero nunca lo reconoció en su corazón como su Señor. Nunca se sintió atraído espiritualmente por Cristo. Siguió a Jesús por un deseo de ganancias egoístas, ambiciones mundanas, avaricia y codicia. No estaba interesado en el reino de Cristo y la salvación.
se interesaba en qué le podía sacar provecho, en lo que podía obtener para beneficio propio. Si vamos a Juan, aquí mismo en Juan capítulo 12, en el capítulo 12, versículo 2, encontramos allí un relato, la de Marta, María, Lázaro. Pero quiero que veamos esto allí, en el capítulo 12, versículo 2 en adelante, dice: y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, vayan viendo esto, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, mire cómo la Biblia lo dice, o sea, le dijo uno de sus discípulos, o sea, en todo momento la Biblia reconoce a Judas como uno de los discípulos. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Ahí está, siempre hacen ese, ¿verdad? O sea, ese reconocimiento. ¿Qué decía Judas? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Oye, qué buena intención tenía el hombre. Qué buen corazón. Se preocupaba por los pobres. ¿Por qué no se vendió un perfume? Oiga, 300 denarios. Mire, tenemos que acordarnos de esto. Un denario era el salario de un obrero, en muchos casos hasta por un año. En algunos casos por un mes de trabajo. Vamos a suponer que era el salario de un mes de trabajo, un solo denario. O sea que 300 denarios son 300 meses de trabajo. O sea, y uno ve este versículo y uno puede ver la buena intención que él tenía, el buen corazón que aparentemente tenía este hombre. Ay, qué dadivoso, qué generoso. Pero ¿qué dice la Biblia? Gloria a Dios que la Biblia está ahí. Versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Mire, uno lee este versículo allí y uno cree que los apóstoles, o sea, por ejemplo Juan, sabía lo que estaba pasando en la vida de Judas. No, nadie sabía nada de Judas. Nadie sabía de dónde apareció Judas, cómo llegó Judas. O sea, la Biblia no lo explica, nadie sabía prácticamente nada de él. No era, o sea, no había una comunión, por ejemplo, como entre los demás, que algunos eran hermanos, otros eran conocidos, trabajaban juntos, estaban juntos casi todo el tiempo. Antes de venir a donde el Señor, pues trabajaban, hacían la misma profesión. Pero ¿de dónde salió Judas? Él apareció voluntariamente. Él llegó allí, se entregó al grupo y le hizo saber al grupo, le hizo saber al Señor que él estaba dispuesto a seguirlo y aprender y acompañarlo en la misión que tenía. Pero en el corazón de Judas él era un ladrón y la intención era robar y hacer daño. Eso era lo que había en el corazón de Judas. Y aquí Juan da testimonio de eso, pero acuérdate que lo que está diciendo Juan, él lo vino a aprender, lo vino a conocer cuando, después, mucho tiempo después de la traición de Judas Iscariote contra el Señor. Pero en el versículo 7 de esta misma porción, el Señor le responde a Judas. Y se entiende, muchos entienden que este versículo o esta expresión de parte del Señor fue lo que diríamos el puntillazo, el palo que recibió Judas para motivarlo a entregar a Jesús a los religiosos. Cuando Jesús le dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Muchos entienden que Judas se vio que burlado
menospreciado, ¿ya? Que pasó una vergüenza, porque Judas era el tesorero, Judas era el que se encarga, como dice ahí Juan, él era el que se encargaba de la bolsa, él era el tesorero del grupo, por decirlo así, él era el tesorero de esa iglesia, de esa congregación, era el que manejaba, el que hacía las compras, el que compraba los alimentos, el que tal vez pagaba la noche en alguna casa donde pasaran la noche durmiendo, el que se encargaba de todos los gastos personales, tanto del Señor como de los discípulos. Él era encargado de todo eso. Él era el administrador económico en ese asunto. Tengo que pensar en eso. Pero su papel como traidor, la Biblia nos enseña que ya había sido profetizado. Si vamos al Salmo 41, para que veamos estos versículos de la profecía de Judas. Y esto es bueno entenderlo y comprenderlo, porque nosotros no podemos ignorar de que en la voluntad y en el conocimiento, en la omnisciencia de Dios, Dios sabía que ese acto de traición iba a suceder. Dios sabía quién iba a entregar a Jesús. Dios lo sabía, en su omnisciencia lo sabía. Y algunos piensan, o sea, de que aún el mismo, o sea, Jesucristo como Dios sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero como leímos allí, ¿verdad? En Juan capítulo 13, los amó hasta ¿cuándo? Lo amó hasta el final. En el Salmo 41, versículo 9, nos enseña allí la palabra: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y en el capítulo 50, el Salmo 55, leemos allí también, versículo 12, el Salmo 55, verso 12, porque no me afrentó, o sea, no hizo frente, no peleó conmigo, dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer, íntimo mío, mi guía y mi familia, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Porque cada vez que Jesús iba con los discípulos al templo, ¿quién iba también? Iba Judas. Cada vez que Jesucristo sanaba a un enfermo, ¿dónde estaba Judas? Estaba ahí. Cada vez que Jesucristo resucitó un muerto, ¿dónde estaba Judas? Judas estaba ahí. Cada vez que Jesucristo multiplicó los alimentos, ¿dónde estaba Judas? Judas estaba ahí. En el Sermón del Monte, cuando Jesucristo estaba predicando el Sermón del Monte, ¿dónde estaba Judas? Ahí en el monte. Estaba ahí. Y estaba escuchando su palabra. ¿Sí? El profeta Zacarías enseña allí también. Zacarías, capítulo 11. Dice ahí la palabra del Señor. Zacarías. ¿Zacarías está en el Antiguo o en el Nuevo? Me gusta hacer esas cosas. Bueno, Zacarías está entre ¿qué dos libros? Entre Génesis y Apocalipsis. Zacarías capítulo 11, versículo 12, dice ahí el profeta: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Pero en el caso de Judas, este fue el salario, esto fue lo que él cobró por la traición. 30 piezas de plata.
Pero cuando él, dicen que cuando él se arrepintió, o sea, pues él no se arrepintió. O sea, cuando vino el remordimiento al corazón y a la mente de este sinvergüenza, él fue otra vez donde los sacerdotes y les devolvió las monedas. Pero las monedas no llegaron al tesoro del templo. Él las tiró en el piso del templo. Y la Biblia enseña de que, la Biblia enseña de que los sacerdotes tomaron las monedas y con esas monedas compraron un terreno, que se le llamó el campo de sangre, porque fue comprado con la moneda que Judas cobró por traicionar a Jesucristo. Y en ese mismo campo, en ese mismo terreno, fue donde enterraron a Judas Iscariote. ¿Verdad? Ahora, ¿tuvo oportunidad de Judas Iscariote en su vida? ¿Ah? ¿Qué usted cree? ¿Las tuvo o no las tuvo? Las tuvo en demasía. Fueron 3 años oyendo, viendo, compartiendo, sentándose en las mismas mesas, por decirlo así, caminando por los mismos caminos, comiendo en las mismas mesas, comiendo los mismos alimentos, hablando. 3 años. 3 años estuvo con él, pero su corazón nunca estuvo con el Señor. Nunca estuvo ahí. ¿Ya? Si vamos otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, versículo 18. Enseña allí la palabra, el Señor Jesucristo hablando, Juan 13. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañal. Ahí Jesucristo citando, ¿verdad?, el Salmo 41 que leímos casi ahora. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que me enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. O sea, para que usted vea la astucia que tenía Judas de poder mantener a los discípulos en ese engaño, haciéndoles creer de que él era parte del grupo, haciéndoles creer de que él también era uno de los discípulos, ay, que él también estaba afligido, de que mira, pero Señor, ¿cómo va a ser? Y todo ese asunto, ¿verdad?, que se inventó, como dice ahí. Entonces los discípulos se miraron unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, pues Jesús amaba, San Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón, Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Miren las señales, mi hermano, vean, estamos hablando de si Judas tuvo o no tuvo oportunidades para arreglar cuentas con el Señor. Si las tuvo o no las tuvo. Aquí el Señor le dice, a quien yo diere este pan. El Señor le está diciendo, uno de ustedes me va a entregar. Se lo está diciendo a todos. Y Judas está ahí. Y le preguntan, ¿pero quién es? Y el Señor le dice, a quien yo le diere el pan mojado, ese es. Es como si usted me preguntara, ¿y quién es el más feo aquí? Bueno, a quien yo le entregué la Biblia, ese es. Y yo voy a donde Ale y le digo, toma Ale. ¿Qué usted va a decir? Que el más feo aquí es Ale. O sea, eso es fácil. ¿Ya? ¿Pero qué dice la Biblia aquí?
Y mojando el pan, lo dio ¿a quién? A Judas Iscariote, hijo de Simón. Mire, es bueno que la Biblia haga estas aclaraciones. ¿Usted sabe por qué? Porque entre los apóstoles habían dos Judas. Y para que no haya ninguna confusión, Dios permitió que estos escritores, cada vez que hablaran de Judas Iscariote, mencionaran hijo de Simón. Judas Iscariote, hijo de Simón. Hablaran y dijeran bien claro su nombre y dijeran su familia. Y después del bocado, dice el versículo 27, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y mira el verso 28, volvemos otra vez a enfatizar en esto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Qué habilidad tenía ese individuo para engañar a la gente? ¿Qué habilidad para poder estar 3 años oyendo al Señor? ¿Cuántas oportunidades tuvo Judas de poder sentarse con el Señor y que el Señor le explicara, le aclarara sus dudas, le contestara sus preguntas, le enseñara cuál era el propósito de la obra del Señor aquí en la tierra? Aún hasta en el final, ¿cuál fue la última oportunidad que tuvo Judas? El final, la noche cuando le entregó. Si vamos a Lucas, capítulo 22, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, vamos a ver la noche de la traición. Judas, capítulo 22, versículo 47, vamos a leer desde ahí. Ahí está el Señor Jesucristo, ya en el Monte de los Olivos, orando, ¿ya? Orándole al Señor, pidiéndole al Padre que se cumpla su voluntad, no la de Él, pidiéndole al Señor fortaleza, sabiendo ya el Señor en su corazón lo que había de pasar esa misma noche, en ese momento, sabiendo el Señor que ya en cuestión de nada iba a llegar Judas Iscariote con una multitud, con una muchedumbre, a venir a buscarlo a Él, para llevarlo, arrestarlo, enjuiciarlo injustamente, para el otro día ser crucificado y morir en la cruz. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. A mí me gusta cómo Lucas lo menciona, porque algunos dicen no, que Judas llegó con un grupo de soldados, y yo digo, bueno, es que la Biblia dice turba, y una turba y un grupo de soldados no es lo mismo. ¿Qué es una turba? Una turba es, aquí en Puerto Rico le llaman a la turba que un vente tú. Vente tú. Sígueme los buenos. Pero en este caso, síganme los malos. Y 2 o 3 puestos, un montón puestos de acuerdo para hacer un mal, para hacer un daño. Y dice ahí el versículo, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. ¿Por qué? Porque le había dicho a los de la turba, al que yo besare, ese. Y dice allí en el versículo 48, entonces Jesús le dijo, Judas, está hablando con Judas, le está dando una oportunidad. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso. Mire, ¿qué es un beso? ¿A quién no le gusta que le den beso? ¿Ya? A todos nos gusta que nos den besitos. Pues, un beso es una señal de amor. Un beso es una señal de aprecio, de respeto, una señal de caricia, de honor, de honra. Y es triste y lamentable de que este individuo haya usado una señal tan hermosa, ¿ya?
para convertirla en una señal de traición al que yo besare. ¿Por qué no dijo, pues mira, al que yo tocare, o al que yo señalare, o yo me le voy a parar al lado izquierdo, me voy a parar al lado derecho, o cuando lleguemos allá yo te voy a decir, mira, ese que está allí? No, con un beso. Y Judas siempre en su corazón tenía el mismo propósito de poder obtener una ganancia de todo esto. Porque el propósito de Judas no era que el mundo se convirtiera, era poder levantar al pueblo en armas para irse en contra del Imperio Romano. Era, ¿cómo diríamos? Agitar al pueblo. Pero en este caso, motivar a Jesucristo a que derramara su ira, se manifestara como el rey del pueblo de Israel, porque lo están anunciando como el rey de Israel. Entonces, mira, vamos a motivarlo a que se manifieste como el rey que espera. Porque ellos esperaban un rey montado en un caballo, como el rey David o cualquier otro rey que tuvo Israel, y que se levantara en contra del imperio de Roma. Eso era lo que Judas quería que sucediera con Jesús. Que él motivara, que él impulsara un levantamiento en contra del imperio romano y poder libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Roma. Pero cuando Judas vio que Jesús, mire, cuando llegó la turba, la Biblia enseña que Jesús fue a donde ellos. Ellos no fueron a donde Jesús. Jesús, después que Judas lo besó, Jesús fue a donde ellos, le dijo, ¿a quién buscan? Aquí estoy. He estado tanto tiempo con ustedes en el templo, en las plazas, y vienen a mí con palo y espada. Y yo entiendo esto, si Jesús no hubiera hecho eso, si Jesús no hubiera salido al frente, no hubiera dado ese paso al frente, y él no se hubiera, por decirlo así, él no se hubiera entregado a la turba, allí hubiera corrido la sangre. Porque en ese momento, uno de los discípulos, que se entiende que fue Pedro, sacó una espada y tiró un sablazo y le tumbó la oreja a Malco, ¿ya?, el siervo del sumo sacerdote. Y Dios intervino, y allí obró otro milagro. Lo que muchos entienden, el último milagro que hizo Jesucristo antes de ser crucificado. Sanarle la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Y Judas, viendo todo eso, esa acción de humildad, viendo cómo Jesús simplemente se entregaba a la turba, viendo cómo Jesús les decía a Pedro y a los discípulos, si yo quisiera, yo le oraría a mi Padre y Él me enviaría ahora mismo una legión de ángeles a defenderme. Si yo quisiera. Pero eso no era la voluntad de Jesús. Y Judas tuvo muchas veces la oportunidad y escuchaba el mensaje del Señor, sabiendo de que la voluntad de Jesucristo era venir. Y cuántas veces Jesús no le anunció a los discípulos que a Él era necesario morir en la cruz, ser sepultado y resucitar al tercer día. Judas la escuchó todas las veces. Todas las veces. Mire, Judas es un ejemplo. Judas es un ejemplo de las oportunidades perdidas. Podemos decir, ¿cuántas no tuvo él de poder aclarar sus dudas, de poder aclarar sus ideas acerca de la doctrina, acerca de los planes, acerca del propósito? ¿Cuál era el propósito de Jesucristo? ¿Cuál era el propósito de él en este mundo? Judas es el ejemplo de privilegios despreciados, porque él tenía un privilegio. Él era, mire, véalo así, de los 12, Judas era uno de los privilegiados, porque él era el de la bolsa. Él era uno de los que más cerca estaba del Señor, porque cuando el Señor necesitaba comprar algo, los apóstoles necesitaban comprar algo o para algo, pues mira, ¿con quién hablan? Hablaban con Judas. Él era el tesorero ahí.
tenía tremendos privilegios, los cuales despreció. Judas es el ejemplo clásico de cómo el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por 30 piezas de plata. Se conformó con eso. Pudo haber pedido más. Pudo haber pedido más. Pero él se conformó con 30 piezas de plata. Judas es el ejemplo de lo terrible que es la traición espiritual. ¿Hay Judas hoy en día en las iglesias? Sí. Sí. Lamentable, dolorosamente, hay Judas en las iglesias hoy en día. Personas que parecen ser verdaderamente discípulos y seguidores cercanos, pero que su corazón, seriamente su corazón, no están con el Señor. Nunca han hecho decisión por el Señor. Se vuelven contra el Señor por razones egoístas. Judas es una prueba. Mire, Judas es una prueba también, y como decíamos anteriormente, de lo que es la bondad generosa y la benevolencia del amor de Cristo para con el hombre. Como leímos allí, vamos a citarlo otra vez, en Juan capítulo 13. Dice ahí, Juan capítulo 13, versículo 2. Versículo 1, antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos. ¿Judas estaba allí? Sí. ¿Judas era uno de los suyos? Sí. 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 Como dice ahí, había amado a los suyos que estaban en el mundo, y dice el versículo ahí que los amó hasta el fin. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso. Y Judas, mi hermano, nos enseña, como le decíamos ahorita, que no importa la traición, no importa la trampa, no importa el acto maléfico, no importa la depravación que el ser humano, que cualquier ser humano pueda hacer, la obra del Señor no se va a detener. Nadie impidió. Instrumento de Satanás, Judas Iscariote, no pudo impedir que Cristo llegara a la cruz del Calvario. Al contrario, lo aceleró, porque fue el que lo traicionó. En el Salmo 145, versículo 9, Salmo 145, versículo 9, la Biblia dice: bueno es Jehová para con todos. ¿Y ese todo está incluido Judas Iscariote? Sí. Y está incluido yo, y está incluido usted. Jehová es bueno para con todos. Jehová nos da oportunidades a todos. Jehová quiere que el hombre venga al arrepentimiento. Jehová quiere que el hombre venga a su conocimiento. Jehová quiere que el hombre tenga salvación. Jehová quiere que el hombre sea libre de pecado. Jehová quiere que el hombre escape de la condenación eterna en el infierno. Eso es lo que el Señor quiere. Pero el Señor no va a obligar a nadie a reconocerlo. ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a entregar? Sí. Pero Jesús obligó a Judas a creer en él. No. Pero le dio la oportunidad de hacer la decisión. Sí. Muchas veces. 3 años estuvo escuchando oportunidades de escapar de la condenación y no lo quiso. Bueno es Jehová para con todos, su misericordia sobre todos, sobre todas sus obras. Aún sabiendo que lo iban a traicionar, Jesucristo lo amó hasta el final. Aún en la cruz, cuando Jesucristo dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, ¿estaba incluyendo a Judas? Sí. ¿Se arrepintió Judas de su pecado? No. Tuvo remordimiento. Le pesó la conciencia.
le carcomió el pecado, fracasó en su intento, no logró lo que quería, no logró lo que deseaba. Y como no logró lo que deseaba, se vio fracasado y cobardemente se suicidó. Se suicidó. Y algunos dicen que aún intentando suicidarse, que cuando se ahorcó, ya, yo una vez escuché a alguien decir, tenía tanta mala suerte Judas Iscariote que cuando se ahorcó se reventó la cuerda y cayó reventado. Porque la Biblia dice que él cayó reventado y se partió en dos. Otros dicen, no, que si fue el cuerpo que se descompuso, entonces después de estar, no sé. Pero cobardemente nunca se arrepintió. Pero la Biblia dice que él lloró. Sí, lloró, pero no se arrepintió. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque en la Biblia dice que él está en el lugar donde pertenece. En el libro de los Hechos. Judas está en donde pertenece. Al hombre de maldad, al hombre de pecado. Le llama la Biblia. Hermano, nosotros podemos aprender muchas cosas de Judas Iscariote. Y una de las cosas que nosotros, que yo, por lo menos yo aprendí de Judas Iscariote es orarle al Señor, que el Señor me ayude a serle fiel. ¿Podemos fallar? Sí. Pero ¿vamos a perder la salvación? No. Pero le puedo ser infiel al Señor. Le puedo ser infiel al Señor. Le puedo ser de tropiezo al Señor. Y hay de aquel que le sea de tropiezo a uno de estos pequeños, dice la Biblia. Y yo no quiero servirle de tropiezo a nadie. Por eso aprendemos, hermano, y como dice esta enseñanza, Judas nos demuestra cómo la voluntad soberana de Dios siempre se cumple. Al pie de la letra, no falla, no falta, siempre se cumple. Dios no se equivoca. Dios sabía cómo habría demostrado su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, Padre eterno, te alabamos. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Señor, gracias porque podemos aprender aún del mismo ejemplo de Judas Iscariote, de cómo tu voluntad se cumple en este mundo, de cómo tu palabra nunca falla, de cómo se cumple cada una de ellas. Ayúdanos, Padre amado, a entender y saber que tú nos amas, que tú nos quieres guiar, tú nos quieres dirigir, que tú deseas que nosotros te seamos fieles, que tú deseas, Señor, que nosotros te sirvamos de corazón sincero, de corazón verdadero, que seamos honestos contigo, pero que seamos honestos con nosotros, que nosotros seamos honestos con nosotros mismos y que no vivamos engañándonos y que estemos seguros de que la decisión que hemos hecho por ti es una decisión verdadera. Guíanos, Padre amado, a cumplir tu voluntad, a honrarte, glorificarte en todo lo que hacemos. Sigue bendiciendo tu iglesia, sigue bendiciendo tu pueblo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén.